Ya, llegaron nuestros panelistas de lunes. Estábamos aquí partiendo también, preguntando aquí por la Gaby. Cristóbal Uneus, director Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, el Instituto de la Sociedad. ¿Cómo les va? Hola. Muy bien, ¿y usted? Buenos días. Hola, Claudio. Partamos por el que se jodan, porque yo creo que ahí hay un punto importante. ¿Cómo lo ven? Porque hay quienes dicen, el propio Carlos Peña lo entrevistamos, que no le daba tanta importancia, pero hay quienes dicen, ojo, porque aquí también esta palabra puede cristalizar un momento que recoja lo que recogió Milei. Bronca, encender esa mechita, ¿no? De la rabia, de tener, de finalmente decir, ¿sabes qué? Así expreso mi malestar. ¿Lo ven así, Claudio? ¿Te gusta el que se joda o no te gustó tanto? No, en principio no es algo que me entusiasme demasiado, aunque coincidió en general con la aproximación del rector Peña. Yo sí me detendría un segundo en la pregunta que tú esbozas, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede estar detrás de esto, sí, digamos? Como desde el punto de vista de la narrativa o la estrategia que se busca, digamos, con la franja. Y mi impresión es que justamente se busca captar, no del modo, digamos, más sofisticado, pero se busca captar o empatizar con una sensación cada vez más transversal y con la que yo en el diagnóstico subyacente sí coincido. Y me parece que ese diagnóstico, como lo hemos comentado en algún programa previo, es que si es que triunfa la opción en contra, yo tengo la impresión, espero equivocarme, pero tengo la impresión de que definitivamente se va a instalar la idea de que el fracaso del sistema político en su conjunto, no solamente de un sector, y eso, si le sumamos la crisis de seguridad, los datos que conocíamos en la encuesta CEP de la semana pasada y otros factores que están dando vuelta, el caldo de cultivo perfecto para un liderazgo disruptivo, más o menos nocivo según el caso, pero que intente capitalizar esa situación. Yo creo que se está apuntando a eso. Obviamente no son tiempos fáciles para la argumentación política. Hay excepciones. Uno piensa en lo que hizo el expresidente Frei la semana pasada, donde se ponen por delante las razones, los argumentos. Eso hoy día lamentablemente escasea, y creo que las polémicas en torno a la franja son un ejemplo más o una confirmación más de ese cuadro. Cristóbal Uneus. A ver, yo creo que la franja por ambos lados a mí no me gusta. Ya. Yo encuentro pobre, parecen parecidas, pero ¿no? pobre la encontrado. la encuentro pobre, como que no hay un discurso armado, qué es lo que significa la nueva constitución, tanto para la favor como para el en contra, ¿no es cierto? Como que están apelando más a las emociones, y ahí yo coincido con Claudio que están tratando de entrar como más en el corazón que en la razón. Ahora, yo no sé, a mí particularmente encuentro que se jodan polariza aún más el ambiente. Salió una encuesta de la UDD muy interesante donde le preguntaban a la gente que había visto la franja, ¿no es cierto? Había un 65% de la gente de la favor que la veía, y había un menor porcentaje, si no me recuerdo, eran 45 o 50 que los en contra vivían el mensaje. Pero de los que no tenían decidido su voto era solo un tercio. Entonces, a la gente que justamente están tratando de apelar es el grupo más chico que está viendo la franja, y por lo tanto, si los números son bien representativos y se mantienen en la tendencia, va a tener un efecto bien acotado. Está el efecto amplificado, ¿no es cierto? Que todo el mundo está hablando de esto, y yo creo que en ese sentido fue un acierto. Claro, ¿no es cierto? Porque hoy día estamos hablando de la franja al favor, no estamos hablando de nada más, porque el que se jodan es provocativo, ¿no es cierto? Sí. Te hace reflexionar. Realmente apela. Sí, entonces yo total. creo que en ese sentido fue... Desde lo comunicacional funciona. No sé si va a convencer a la gente de que esto es un plebiscito contra el gobierno. Y ahí yo creo que faltó ese gancho el cerrarlo. ¿Claudio? No, simplemente agregar que esto que dice Cristóbal, en orden a que estamos conversando más de la franja, y en particular de la franja a favor, es probablemente el efecto más positivo. No sabemos si buscado o no, pero más positivo el punto de vista de quienes idearon esa franja, en un contexto que es bien complejo, porque da la impresión de que la ciudadanía, esta es mi interpretación, digamos, general, en términos de contenidos, pareciera que una mayoría simpatiza con cosas que están en la propuesta, pero... Y digo eso considerando cuando se ha consultado contenidos por separado, ¿cierto? En distintas encuestas, los énfasis en seguridad, estado sin pituto, etc. Pero para entrar a eso hay que pasar una barrera, que es una barrera muy difícil, y que es la barrera de que lo constitucional hoy día a la gente en el mejor de los casos no le interesa, y en el peor le produce hastío, rabia. Entonces la pregunta es si ese tipo de estrategia del que se juegan y otros va a lograr ayudar a superar esa barrera, y que la gente diga,
esto tiene más bien que ver con lo que a mí me gusta y no con la convención pasada, porque mucha gente también parece ver esto en continuidad con el proceso anterior y entonces no sabemos... Estamos en la misma. Pero es una continuidad. Yo discrepo de eso. Pero, perdón, son dos procesos, uno está unido del otro, o sea, uno podrá decir que son distintos, los constituyentes son distintos, pero uno arrancó por el otro. ¿No estaríamos en un segundo proceso constitucional? Pero no se parecen, yo no sé si apunta eso, no se parecen. Evidentemente aquí que están no. las 12 bases constitucionales, están los expertos, tiene otros parámetros, ¿o no? La comisión de expertos fue quedando como un poco más aparte, se abrió como que cada consejo constituyente fue armando su cosa, su propio relato, sus discusiones. A ver, obviamente que en un sentido amplio hay una continuidad. Es verdad que estamos en este proceso porque las fuerzas que impulsaron el rechazo se comprometieron a una buena y nueva constitución y cumplieron su palabra, se firmó el acuerdo por Chile y etcétera, digamos. O sea, eso es verdad. Pero a mí me parece que las diferencias en términos de las reglas del juego, en términos de los contenidos incorporados del otro lado, digamos. O sea, la propuesta actual es evidente que tiene banderas de derecha y quizás más de lo razonable, es parte de la discusión, pero algo que tiene la propuesta actual es que incorpora una serie de demandas históricas de la centroizquierda en materia constitucional. Desde la situación de las mujeres, pasando por pueblos originarios, conciliación, trabajo y familia, en fin. Entonces, yo no creo que sea exactamente lo mismo que lo anterior. No, en contenido no, me refiero a que una cosa, o sea, son procesos que son postas distintas. Cristóbal. Sí, yo quería volver a la idea de qué pasa el día después. El día clave. ¿No es cierto? 18. Porque si es verdad que la gente interpreta que esto ya es otro punto más en la línea del fracaso político, yo creo que el desafío del gobierno es hacer un enganche y cambiar de dirección, ¿no es cierto? Y tener una agenda que involucre al sistema político y mostrar que el sistema político sí es capaz de solucionar problemas y que hemos aprendido esa lección. Entonces, está en manos del gobierno de setear la agenda y obviamente de la oposición de tratar de enganchar, siempre obviamente defendiendo sus puntos de vista. Entonces yo creo que el desafío para el 18 es... Acuerdos políticos. Es clave y esa primera semana va a ser crucial en el ambiente que se va... Porque si empezamos con que, viste que tú no eras nada y que la última elección fue una cosa transitoria, no creo que avancemos mucho. Oye, tú mencionaste en qué cancha se va a dar de aquí hasta el 17 lo que se hable, lo que se haga en las campañas. Al parecer no se va a salir a lo mejor de lo comunicacional. Yo traía 2 frases. El que se jodan y un folleto. Ahí está, un folleto de la campaña en contra. El que posteó Sebastián Sichel en redes sociales. Y dice, dice, seguridad. Esta es la campaña en contra. Dice, folleto, seguridad. Los narcos van a salir libres y en vez de ir a la cárcel los van a mandar a la casa. Ese es lo que dice la campaña en contra como argumento. Que no sé cómo lo leen ustedes versus el que se jodan. Es decir, ¿a qué nivel estamos de argumentación en campaña? ¿Es pura emocionalidad? Es que efectivamente hay mucho énfasis en las emociones, eso es parte del contexto en el que estamos y yo creo que ambos bandos están jugando con eso, pero yo sí coincido con buena parte de las críticas que vertían Amarillo y Demócratas en su documento y que tiene que ver con cosas que van más allá de interpretaciones, que son cosas derechamente falsas, pero que a mí en todo caso no me sorprenden demasiado desde el siguiente punto de vista. Hay otra cosa que hemos comentado acá en varios programas y que yo creo que se ha ido cumpliendo, y es que más allá del buen momento en las encuestas, para la campaña del en contra, el discurso, la narrativa es muy difícil. Porque las cosas que históricamente... ¿Para el en contra o para el a favor? No, para el en contra. Para el a favor hay un problema, que es la duda de si el tiempo alcanza a revertir la encuesta. Es evidente que es obvio. Pero en el caso del en contra, el problema no va por ahí, creo yo, sino con justificar su posición. Porque las justificaciones que históricamente ofreció la centroizquierda por una nueva constitución se topan con este proceso. Una constitución nacida en democracia, la eliminación de las trampas, el Estado social. Entonces yo creo que hay una parte de eso que se nota. Ayer, por ejemplo, en un programa de televisión... El cien indeciso. Claro, cuando apretaron a Francisco Vidal con el cierre del proceso, estaba en buen chileno muy maniado, digamos. Pero yo creo que eso es parte de las paradojas en las que estamos involucrados, y es que las fuerzas políticas que históricamente abogaron por una nueva constitución hoy día están defendiéndola en contra y a la inversa. Y eso yo creo que lleva a desaciertos más o menos pronunciados en uno y otro sector. Oye, vamos a tener que hacer una breve pausa para seguir hablando de esto y de otros temas que están en la agenda con John Lennon, Nobody Told Me. Infórmate primero y mejor. Primera pauta en la 100.5.
Así es, estás en Primera Pauta, en la 100.5. Estamos con nuestros panelistas de lunes, nuestros amigos Claudio Alvarado y Cristóbal Uneus. Estábamos hablando de campañas, narrativas. Yo les quiero recomendar un programa que hicimos acá, un podcast con Claudia Hayes y con Patricio Dousiñán, hablando de narrativas, de cómo se manejan las emociones en la comunicación, que son bien interesantes. Pero también acá esto tiene que ver también con cómo se financian estas narrativas. Tú nos estabas comentando, Cristóbal Uneus, de que ya se había salido del CERVEL una planilla de respecto de plata. Claro, el CERVEL publicó el viernes pasado los primeros aportes a la campaña. Estos solo aportes quien da plata, no hay ninguna declaración todavía de los gastos, eso viene mucho después. Y habían 195 millones, estoy contando solo los aportes de personas naturales, dejo fuera lo del fisco, porque eso ya está reglamentado por los votos y es como el histórico. Y de los 195 millones, de los 195 millones de pesos, 146 fueron al Partido Republicano. De 195, 146. Que es mucho más de la mitad. Después le seguía la UDI con 27 millones y después Evópolis con 22. Los partidos del oficialismo no sumaban ni 5 millones. Entonces, ¿serio? Hay una diferencia de recursos que ya se había visto en el proceso anterior. El proceso anterior tuvo mucho más recursos de aporte. Fue distinto también porque tú tenías que decir si estabas aportando a favor o al rechazo. Ahora solamente aporte a los partidos. Y eso yo creo que también es reflejo de lo que hemos visto en las redes sociales. Ahora, no necesariamente en este caso más plata da más votos, depende también del contenido, ¿no es cierto? Y probablemente gran parte de esto se fue a la franja. Sí, yo coincido con lo que dice Cristóbal. Aquí hay que tener presente que no siempre mayores aportes necesariamente se van a traducir en mayor votación o en mejor desempeño. De hecho, si no me equivoco, fue para la elección de los convencionales del 2021, en que las diferencias entre los grupos políticos eran bien semejantes, y sin embargo sabemos cómo terminó esa elección. Y también lo otro es que habría que ver cómo termina, porque esto es provisorio, ¿cierto? Sí, esto hasta el viernes pasado, claro, faltan todavía... Claro. Ahora, dicho eso, es probable que el mundo del oficialismo esté experimentando dificultades para conseguir recursos, no solo por la opción que defiende, sino también porque yo insisto, a riesgo de ser majadero, que para alguien que viene de la centroizquierda o la izquierda, decir estoy en contra de una nueva constitución es más difícil de lo que parece. Yo creo que para los que estamos muy encima del debate... Porque lo que ya implícito estoy a favor de... No, porque estoy por dejar la que Francisco Vidal, de hecho, al pasar en este programa que comentábamos. Le decían indeciso de Mera. Claro, o Antonia Ría, uno o los dos, quizás como lo difícil que es, como que lo sinceraba, como en términos personales para alguien que construyó su carrera política abogando por una nueva constitución, tener que verse en la preferencia. Eso no se está notando en las encuestas. Esa resistencia de tener que en el fondo hacer el mea culpa de que... Pucha, sino que quizás son los más politizados. De hecho, yo creo que lo que las encuestas sugieren, pero no tenemos certeza, obviamente, lo que las encuestas sugieren es que el mundo, digámoslo así, las fuerzas políticas que están promoviendo la opción en contra, esto es, las fuerzas políticas oficialistas, están aprovechando que hay un porcentaje de la derecha que está, o de votantes de derecha, o de votantes del rechazo que están por el en contra. Y eso hay que ver cómo se traduce, porque también podría llevar una lectura errónea, ¿cierto? De que se ganó por determinadas razones, si es que triunfara la opción en contra, y finalmente termina siendo por otros motivos. Yo lo veo así, yo veo el panorama político y me da la impresión de que hay gente que está a la derecha de republicanos que está con ganas de aprovechar el momento. En caso de... Bueno, un video del hijo de Augusto Pinochet, por ahí, es que está lo raro en la campaña a favor de la derecha es que republicano está mucho más involucrado, bueno, razones obvias, ¿no es cierto?, que la UDI, RN y Evópolis, que están súper callados. Sí, entonces pareciera que hay un cálculo político de lo que implica esto para las elecciones que vienen después, ¿no es cierto? Y la negociación, porque si triunfa la favor muy grande, republicano va a decir, ya listo, esto es mío, yo llevo la mayor cantidad de alcaldes, vamos en un pacto de omisión, pero yo soy el que manda. En cambio, que si ganan en contra, Chile Vamos, ¿no es cierto?, puede decir, oye, tú no eres tan grande como parece, y por lo tanto, esa lógica política a corto plazo, yo creo que no le hace bien al sistema político, porque esto es una constitución que debería durar mucho más tiempo. Ahora, lo curioso, y aquí tomando un punto de Claudio, que yo echo de menos el oficialismo, dice, claro, tú puedes querer una constitución,
Pero nada dice que el primer intento, el segundo, el tercero te vaya a la constitución que tú quieres. Es cosa de pensar los candidatos presidenciales que fueron 1, 2, 3, 4 veces hasta salir elegidos. Entonces, esa es la parte de la narrativa que yo encuentro que el en contra le falta, porque podría decir, mira, estamos en contra por estos 3 puntos. Y construir un relato en torno a eso nada más. Y no lo han hecho. Oye, Carlos Peña nos decía, la importancia de la Constitución se ha exagerado de forma Sí, está absurda. sobrevalorada. Absurda, dijo. Así, tal cual. Se ha exagerado de forma absurda, nos dijo hace un rato. Porque él ve que no cambian mucho las cosas después y nos dio muchos ejemplos basados en su libro de 400 constituciones que se han hecho en Sudamérica y dijo que no somos ni por lejos los más desarrollados. No se asocia una cosa a la otra. O sea, es verdad que desde octubre del 2019 en adelante hubo cierta narrativa, especialmente de los sectores que hoy día paradójicamente están por el en contra, que exageraron las bondades del cambio constitucional. De hecho, si uno revisa la franja del apruebo de entrada o la franja para los candidatos a la Convención 1, uno se va a encontrar con mucho de esa exageración. Ahora, dicho eso, o sea, yo compartiendo ese Él planteamiento... siente que la izquierda perdió, en todo caso. Dice que por uno o por otro ya perdió. Claro, eso lo porque ha dejado claro. en sus palabras lo ha dicho harto estos días, ¿cierto? Ha insistido que es entre lo peor Sí. y lo deleznable. Exacto. Para ese mundo político, digo, para la centro izquierda. Yo simplemente quería agregar de que, coincidiendo con Carlos Peña en que es verdad que se ha exagerado el potencial de un cambio constitucional, tampoco me parece que creer o hay que caer en la percepción de que esto da exactamente lo mismo, digamos. O sea, yo creo que, por ejemplo, hay cambios al sistema político que es muy difícil que se den en tiempos de política ordinaria, porque los incumbentes no tienen incentivos para perjudicar las reglas que los han llevado a ganar los escaños que ellos detentan. Sí. Oye, hay una lámina de la encuesta que tú mencionabas, Cristóbal, de Panel Ciudadano de la UDB, que Pepe Auta ha hecho harto pie en eso y me parece interesante. Dice que solo en el grupo económico social acomodado, o sea, en el ABC1, la mayoría piensa que votando a favor el próximo 17 de diciembre se va a cerrar el proceso constituyente. Claro, y en la población total es 50-35. Claro, pero dice que los demás segmentos sociales, que en todas las edades, la mayoría cree que se cierra mejor votando en contra. Sí. Entonces, aquí la cosa se empata. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí con eso? Yo creo que es una de las grandes paradojas de la ¿Ya? opinión pública chilena. Probablemente son escépticos de que lo que la nueva constitución promete se va a cumplir. Yo creo que ahí ha faltado de la campaña a favor dejarlo claro. Y quizá, yo no creo mucho en este argumento, ¿no es cierto? Es que esta noción de que hay que arreglar, hay que mandar 32 leyes, hay que cambiar un montón de cosas, ha calado. Yo creo que eso no ha sido así porque la gran mayoría de la gente no sabe del texto, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede ser que sepa algunas cosas muy puntuales, pero no la película entera. Pero eso es una de las grandes paradojas que yo he visto. Quizás es porque han escuchado al gobierno. En lo único que ha dicho que yo he visto es que esto se cierra el 17 independientemente del resultado. ¿Y lo de la encuesta Academ le sorprendió los resultados? ¿Que se achique? ¿Que se acorte? Sí, eso que se... A mí que la se acerque a mí la verdad no, O a ti te expresa una tendencia que tú veías. Lo que pasa es que lo que hemos comentado aquí en varias ocasiones sugieren distintos analistas, que uno considera los distintos factores que están en juego en la elección, las fuerzas políticas que empujan una y otra alternativa, los contenidos de la propuesta, en fin. Lo natural sería que esto se estrechara. No sabemos cuánto. Y de hecho, parte del problema que tenemos en Chile con las leyes que establecen la veda de las encuestas es que no vamos a tener muchas más encuestas públicas. Digamos. Eso no No, puede ya ser. se acaba. Hasta el sábado. Y esa es la última. 15 días. A 15 días. Y ahí 15 estamos. días. El sábado. Se acaba. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de eso? No tiene- Isikson decía que esto no tiene afectaba a la sentido. democracia. No sé si tanto, pero no tiene ningún sentido porque después todos sabemos lo que va a pasar las 2 semanas siguientes. Y es que van a salir alguien le igual. llega por WhatsApp, Vamos a estar pantallazo, llenos de encuestas que igual. dice encuesta reservada. Sí. Y, entonces, Y claro, le llega a los más informados, no a los que necesitan ver las encuestas para saber qué está pasando. Eso es muy absurdo. Oye, uno de los temas que también tocábamos nosotros con Carlos Peña tenía que ver con la seguridad. ¿Cómo ves la tarea ahí para el gobierno? Se ha apuntado políticamente a Carolina Toá, pero el gobierno tiene una tarea tremenda ahí en eso. La ENUSC del viernes pasado, 90% y fracción de preocupación por la victimización y temor a ser víctima de un delito, ni decir todos los delitos que han ocurrido. O sea, valieron a uno en la cara en Maipú anoche, otra persona en el centro de Santiago la mataron con arma blanca, etcétera. ¿Cómo es la tarea ahí, Cristóbal, tú y luego Claudio? A ver, yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo, ¿no es cierto?, mucho más basado en leyes que en acciones inmediatas con lo que ya tiene. Y yo creo que ha fallado en la narrativa, porque aquí lo que importa Ya. mucho más es la percepción y la subjetividad de lo que está pasando del efectivo contador de leyes que van
Percepción con percepción al final de cuentas. Claro, Hay que percepción comer. con percepción. Y yo creo que aquí el gobierno yo siempre pienso en instituciones como el Banco Central, que es mucho más efectivo con lo que dice que con lo que termina haciendo, porque cambia las expectativas. La intervención verbal. como La dice. intención mental. Y aquí yo creo que el gobierno ha sido inconsistente en una estrategia y una idea simple, que es lo que está haciendo. Yo no sé lo que está tratando de hacer. Yo me ¿En considero serio? una O sea, persona... ¿no tienes clara la estrategia No, de lo táctico? yo veo una cosa de las expulsiones, yo veo una cosa de carabineros, yo veo una cosa de... ¿Cómo se llama? De las usurpaciones. Ya, pero Falta- ¿cómo esas cosas se relacionan para solucionar el problema de la delincuencia y todos los hechos que están pasando? Yo personalmente también siento que hoy día la percepción de inseguridad es mucho más grande que en el pasado y por lo tanto el 90 me hace sentido. Lo que no me hace sentido en Lanús, que si uno ve los últimos 9 años, ¿no es cierto? Subió de 71 el 2013 a 86, ¿no es cierto? Después volvió a caer a 70 y ahora llegó a 90. Yo no tengo recuerdo que los últimos 9 años hayan sido así. No me hace sentido que el hayan sido tan 2015... zigzagueantes. Claro, no me hace sentido que el 2021 sea el 2015. Para mí el 2021 fue 10 veces más alto que el 2015. Pero- Entonces... Bueno, percepciones. No, por eso Pero te digo, no las entiendo el por qué. percepciones son Es que una- mucho más importantes que la acción concreta, porque la acción concreta se va a demorar buen punto mucho ese, tiempo Un buen punto. en tener efecto. No, desde luego Cristóbal tiene razón en que hay que tomarse en serio las percepciones. De hecho, el político que no se toma en serio las percepciones y piensa que todo va a pasar por gráficos, leyes o encuestas, no entiende lo que está haciendo, ¿cierto? Sobre lo que dice Cristóbal de este zigzagueo, yo no sé cuánto influye, pero me da la impresión de que algo debe incidir en estos últimos años lo que ocurrió con la pandemia. O sea, hay que meter a colación ahí lo que pasó con la pandemia. No sé en qué sentido afecta, pero me parece que del 2019-20 en adelante tenemos una situación curiosa a nivel país entre estallido y pandemia. Y sobre el gobierno, yo diría dos cosas. La primera es que obviamente tiene un problema de credibilidad en la materia. No por la trayectoria puntual de Carolina Toá como ministra del Interior. ¿Por sino el que- sector? Claro, Lo que opinaba el sector. por lo que ha ocurrido con el oficialismo desde octubre en adelante en general. Yo creo que hay un problema de credibilidad que les va a terminar afectando siempre, sobre todo considerando de que esta progresiva moderación tuvo un punto de inflexión negativo relevante con los indultos del año pasado. Yo creo que la credibilidad es un factor permanente del oficialismo. Y luego está probablemente el problema principal, la dificultad mayor, que es justamente la que decía Cristóbal. Nadie tiene muy claro qué es lo que quiere hacer el gobierno en materia de seguridad, porque probablemente el propio gobierno, la propia moneda, no sabe muy bien qué hacer. Y yo creo que eso se nota bastante. Y quizás hay una diferencia adicional. Yo también concuerdo que Carolina Toá es la que más se ha jugado por el tema seguridad, por el cargo que tiene, pero veo poco involucrado al presidente en Oye, esto. pero Y ¿se por ha lo puesto- ¿no creen tanto- que se ha puesto demasiado? ¿El presidente? No, la ministra Toá. Puede ser. Pero y- es que alguien tiene que discutir las leyes en el Congreso. No, está bien, pero No, y si yo el presidente, perdón, es que eso es muy cortito, solo para darle el paso a Cristóbal. Si el presidente, en la crisis de seguridad más grande de las últimas décadas, está dedicado a otras cosas, ¿quién tiene que llenar ese vacío? La ministra del Interior, pues. Por eso yo siento que el gobierno no tiene claro la película y por lo tanto echo de menos que el presidente se involucre más. Que sea el principal que deja claro a la ciudadanía para dónde va este buque Pero y que cómo... convocando reuniones, No, encabezando él, y- anunciando y- iniciativas. y él también pronunciándose sobre el tema. Pero Él- anunciándose, dices tú. Claro, y dando opinión y explicando a la ciudadanía. Claro, Bueno, Ricardo Lagos Weber yo decía que no veía mucho participar a Camila Vallejo. Que también es cierto. Entonces, la ministra del Interior está sola y uno le queda Para la allá, duda. para allá iba con mi... que se ponía mucho. La duda es que si el gobierno entero está convencido de este problema. A ratos da la impresión, yo espero equivocarme, porque hay que recordar que al gobierno le quedan más de 2 años, y con independencia de las críticas que uno tenga respecto de que hoy día están en la moneda el gobierno de Chile, digamos. Entonces yo espero equivocarme, pero da la impresión a rato de que tanto el presidente Boric como la ministra Vallejo están más preocupados de su popularidad, de no contaminarse con los temas que afectan, y eso deja a la ministra del Interior en un lugar muy, muy incómodo, y además... y esto es lo principal, no es solo un tema de percepciones o popularidad, esto deja a la ciudadanía con la impresión de que en este contexto gravísimo el gobierno no está jugado todo lo que se requiere, y eso es muy preocupante. Claudio Rego, reporté, perdón, Claudio, perdona, termina. yo reporté todo lo que estaba pasando en Interior, porque se hablaba de un derroce, ¿no es cierto?, entre la ministra Toá y el subsecretario Monsalve. Y lo primero que surge es que hay una ministra que siente que hay una derecha que no está dando que no está dando el ancho porque hay razones ideológicas que no permiten avanzar, porque dice la seguridad no es solamente decir ya mano dura. Hay que hacer cambios legislativos para dar una nueva estructura, porque aquí el crimen organizado cambió la manera de asesinar,
de secuestrar, pero también las maneras de operar y de esta seguridad de inteligencia, que en Chile no tiene, económica, etcétera. Y lo otro que al parecer la ministra la complica mucho es que en la discusión en el Congreso, que es donde se está dando hoy día la pelea, no hay en el mundo de la izquierda, de sus partidos, que la apoyen. Entonces ella, frente a la derecha, tiene que dar ella los argumentos, ella dar la pelea, porque tampoco los partidos de izquierda defienden las posiciones del gobierno. Ese segundo argumento yo creo que es fundamental, porque tú no puedes hacer política si no cuentas al menos con tu hueste, y esto ha sido muy notorio. Hay que recordar las votaciones que se han aprobado en temas de seguridad. Ha pasado a veces cosas curiosas, ¿cierto? ¿Quién le salvó el último veto a la ley de usurpaciones? Creo que algunos votos del Partido Republicano, ¿cierto? Esto es muy curioso. O sea, la incomodidad de la ministra del Interior respecto al flanco izquierdo del gobierno debe ser muy grande. Y ojo, que esto además va de la mano no solamente de leyes, solamente de gestión, de trabajo político, y ahí el gobierno ha tenido muchas complicaciones. Hay que recordar que hace menos de 2 años se hablaba de refundar carabineros. Esto ha sido un... No se nos olvida todo lo que ocurrió en el No, pero intertanto. hay algo que, a ver, efectivamente ustedes lo saben, y tú, Cristóbal, tú haces encuestas, las sensaciones, las emociones No hacemos ciudadanas, encuestas, las analizamos. las analizan las No, encuestas, las dentro de eso. Las emociones ciudadanas son un factor político, pero también es cierto que si seguimos mirando frívolamente la corrupción, la corrupción y los temas de la delincuencia, pensando que esto es solamente un tema de voluntad, estamos mal, porque cuando... Es que aquí no sé si han vuelvo- estado en Medellín, pero cuando uno habla con la gente de Medellín de cómo sacaron la violencia y el narco, cómo lo combatieron, eso tiene que ver con muchas estructuras y un mundo político que se tenga que poner de pero acuerdo. Claudio Cristóbal, mencionó algo que me suena muy importante. Sí. O sea, eso que dices tú, lo estructural, hay que cambiarlo, pero mientras tanto tienes que hacer algo que sea que Obvio. a la gente le Claro. llegue. Y Y no- Claudio Rego hoy día por enésima vez Sí. volvió a escribir el estado de excepción. Lo hizo hace 2 minutos y puso que él no se refiere a que llenemos de militares la calle en la región metropolitana. Él dice que el hecho de decretarlo y que estén los drones del ejército disponibles, que estén su infraestructura de cámaras operativas, de algunos carros blindados disponibles, ya da una sensación distinta. Más allá que el ejército ha dicho que ellos recomiendan vamos, no hacerlo. Ahí volvemos al tema de las percepciones, pero quiero volver al tema del presidente. Si la coalición está dividida en este punto, bueno, estaría de él. Ordenarla. Ordenarla y converger a un punto común. No puede dejar que ellos entre ellos se pongan de acuerdo. Aquí la mano libre no existe. Para algo tenemos un presidente, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es lo que hace falta. Que él se involucre y realmente diga, oye, ya mira, aquí hay 2 puntos, vamos a ir por este camino, yo soy el presidente. Entonces, eso es yo que lo que siento que falta. Más allá de que la derecha hoy día está dura, ¿no es cierto? La ministra ha tratado de convocar a Chadwick, que fue desaforado, ¿no es cierto?, por los mismos que están hoy día en el gobierno. Entonces eso también hay que pensar que no va a suceder. Eso, ¿no te parece muy político eso? ¿Qué sentido tenía si que ya están conversando a puerta cerrada el invitarlo y hacerlo pasar por el umbral de la moneda? Alguien No. decía que los invitaron por mail. No. Por Entonces eso hay nadie- cosas que el gobierno que yo no entiendo. Pero la pregunta es si la derecha está dura. Bueno, es que quizás quiere ganar un punto que el gobierno no está dispuesto a hacer. Y ahí Pero hay que es obvio porque estamos en campaña, claro, además. Y ahí hay que encontrar el punto medio y, ¿no es cierto?, y negociar hasta además, lograr Claudio, un acuerdo. Pero además no se negocia por la prensa. Si esto al presidente y al gobierno le ha pasado en otras ocasiones, recuerden el anuncio de la declaración para los 50 años comunicado y toreando por los medios. O sea, si uno de verdad quisiera involucrar a actores de oposición, incluso en el caso de Chadwick, lo cual es muy raro porque se le acusó constitucionalmente, pero si uno hace el trabajo político previo, se junta, se Bueno, Manuel reúne. Monsalve lo viene haciendo ese Top trabajo secret. previo. Y es muy notorio el modo distinto en que se aproxima la oposición a Monsalve respecto a otros personajes de gobierno. Yo creo que esas son horas de trabajo que digamos, se nota que se han invertido. Y porque han trabajado como muy solapadamente, en silencio, sin sacar versiones Claro, de afuera. la duda, siguiendo lo que dice Cristóbal, es cuánto de ese trabajo de Monsalve, que debe ser muy difícil considerando la actitud de la oposición, pero sobre todo las divisiones internas, cuánto de esa actitud de Monsalve es respaldada desde la cabeza del Ejecutivo. Y queda mucha duda. Ahora, hay desde los 90 historia en ambas coaliciones, ¿no es cierto?, no sé si el roce entre la ministra y el subsecretario existe, ¿no es cierto?, pero hay distintas historias de ministros que han funcionado cuando hay diferencias de opinión y se ponen de acuerdo. Entonces el problema no es que haya roce, es que si eso impide que ciertas cosas avancen. Yo no sé si el oficialismo tiene un plan
de cómo mejorar esto. Yo no sé si existe un plan. No sé si sabemos cuál es el plan para bajar, uno, la delincuencia, y dos, la tipología de los delitos, que y la eso es percepción. lo tremendo. La percepción. Sin duda que el narco Sentirnos y el más crimen seguros. organizado hoy día es un elemento que hace 15 años, 10 años no está, y por lo tanto la institucionalidad se sumó tarde, algo parecido a la inmigración, ¿no es cierto? Que de repente Totalmente subió tarde. y no teníamos institucionalidad para pensarlo. Entonces el desafío es avanzar con el tema de las percepciones, reducir, pero también preparar la institucionalidad para estos nuevos desafíos de delincuencia. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudio de la Sociedad del IES, han conversado con nosotros sobre la actualidad. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias a Chao, ambos. buena Un semana. gustazo